Desde las profundidades del inconsciente colectivo hasta los titulares más espectaculares de la prensa sensacionalista, los ovnis han surcado no solo nuestros cielos, sino también nuestros miedos, esperanzas y delirios. ¿Qué nos dice el fenómeno extraterrestre sobre nosotros mismos? Este fenómeno representa una invasión o un espejo. Hoy abrimos un portal hacia la historia social de los ovnis, explorando su ascenso y su inevitable caída como mito moderno. Y para esta travesía nos acompaña un invitado de lujo, el primer antropólogo en España en estudiar académicamente a los contactados con extraterrestres, un hombre que ha seguido la pista de los ovnis no en radares ni en cielos lejanos, sino en el tejido de nuestras creencias, en el eco cultural de cada avistamiento y en los laberintos simbólicos de la modernidad. Ignacio Cabria. El séptimo laberinto. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa las alarmas para que te informen de nuevo contenido. Bueno, bienvenido al séptimo laberinto. Es un placer de nuevo estar con ustedes. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo amaneces en el día de hoy? Todo muy bien, gracias. Estoy entusiasmado porque tenemos a Ignacio en pantalla para conversar sobre un tema que por lo menos para mí fue fundamental en la adolescencia, en mis fueron momentos y leí el papel, el documento que escribió y me venció. Bueno, yo quería darle la bienvenida a Ignacio y presentarlo. Ignacio es antropólogo cultural, especialista en el estudio de creencias y mitos contemporáneos desde las ciencias sociales y es licenciado por la Universidad de Barcelona con estudios avanzados en la Universidad Complutense y ha desempeñado cargos diplomáticos en Mozambique, Argentina y Filipinas y coordinado programas de cooperación internacional, pero ha alcanzado notoriedad intelectual como pionero en el análisis académico del fenómeno ovni en España, autor de obras fundamentales como Entre ufólogos, creyentes y contactados y ovnis y ciencias humanas, donde desentraña ese componente sociológico y simbólico del fenómeno extraterrestre. Próximamente publicará una edición ampliada de su obra histórica bajo el título Ufólogos, contactados y escépticos, historia social de los ovnis. Y bueno, Cabria no busca marcianos, sino busca significados, o no busca extraterrestres, sino significados. Y en esta entrevista nos ayudará a entender por qué los extraterrestres, más allá de sus naves, han sido uno de los grandes mitos de la cultura contemporánea. La tesis principal de Ignacio Cabria es que el fenómeno social de los ovnis, especialmente las llamadas oleadas de avistamientos, no pueden explicarse con una única causa, sino que debe abordarse como un proceso multicausal culturalmente construido, donde intervienen diversos actores. Bienvenido, Ignacio, un placer tenerte con nosotros en el séptimo laberinto. Muchas gracias, es un placer también estar con vosotros. Ignacio, las oleadas de avistamientos ovnis, ¿por qué crees que tuvieron tanto auge en determinados periodos históricos, sobre todo en esa década de los 50 a los 70? ¿Y qué condiciones, basado en esa especialidad que tú tienes en el análisis antropológico-cultural, crees que la propiciaron? Y podemos hablar, ¿por qué no?, a nivel mundial, pero específicamente también del caso de España, que tú lo has investigado exhaustivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que los platillos volantes, los flying saucers, ¿no?, que surgen en Estados Unidos en un momento en junio del 47, en un contexto muy concreto que es los inicios de la Guerra Fría entre los bloques, en un momento después de la Guerra Mundial, cuando se está, digamos, soñando con la carrera espacial, que la fascinación es con los avances de la tecnología y en concreto aquel mismo año, aquel mismo verano, por ejemplo, combatir la velocidad del sonido. Es decir, la fascinación con la tecnología es un punto fundamental, ¿no? Luego adquirirá
ciertas connotaciones simbólicas, religiosas, etcétera, ¿no? Pero en aquel momento tiene que ver con la sospecha, eh, con el espionaje de los rusos, con las potencialidades de las nuevas armas americanas, eh, y esto, es tecnología en aquel momento, ¿no? Pero muy rápidamente hay una vinculación por parte de algunos que eran teosofistas, espiritistas, etcétera, eh, teósofos que lo vinculan con una tradición de la tradición de la pluralidad de mundos habitados, ¿no? Lo vincula con el universo, ¿no? Y claro, para entender el porqué de ese fenómeno en ese momento hay que tener en cuenta, por tanto, toda una tradición que hay detrás, que es el de las apariciones de los portentos y maravillas del pasado, de las naves aéreas en Estados Unidos, también muy vinculadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Y mucho con la ciencia ficción, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. O sea que ahí es donde surge todo ese complejo del platillo volante, los extraterrestres y tal, que ya están configurados en la ciencia ficción. Digamos que para empezar puede ser eso, ¿no? Un poco las claves, ¿no? Sí. De la lectura de tu documento, que yo recomiendo ampliamente, eh, eh, sentí como que reflejabas un tránsito entre la existencia de los marcianos, por llamarlos de una manera, y la hipótesis psicosociológica. Entonces, eso muestra una evolución de nuestra manera de pensar el misterio. Sí, evidentemente hay una evolución de las ideas que se adapta a las condiciones culturales del momento, ¿no? Cuando hablo ahí de la evolución de los marcianos a la hipótesis psicosociológica en ese trabajo, que profundizaré más en ello en un libro que todavía no tiene título, pero que será una visión antropológica y cultural del fenómeno ovni en general, ¿no? Eh, los marcianos eran la materialización a finales del siglo XIX, ¿no? Con aquello de cuando Schiaparelli dice que ha descubierto canales en Marte con un pequeño telescopio, ¿no? Que al final no eran más que manchas sobre la superficie, ¿no? Los canales de Marte de pronto crean un mito, ¿no? La vieja civilización marciana, más culta, más sabia y tal, que luego en la novela de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos, Ujú. nos invaden, ¿no? Y ahí tenemos como la otra cara de nuestra exploración, ¿no? Nosotros miramos hacia afuera con ese instinto del colonialismo y del progreso del siglo XIX y, claro, pues como en un espejo nos devuelve la imagen de unos extraterrestres que actúan como nosotros y que nos invaden, ¿no? Y esos son ese es el mito marciano, ¿no? Claro, pues cuando surgen los platillos volantes, por tanto, una primera hipótesis es los marcianos, que habían quedado establecidos además con aquella famosa emisión radiofónica de Orson Welles que supuestamente provocó el pánico en Nueva York y en otras ciudades, ¿no? Por lo realista que era la representación de la novela de Wells, ¿no? Pero ¿qué pasa con Marte? Pues que tiene fecha de caducidad y es la evolución de la astronáutica y de la astronomía, pero fundamentalmente los vehículos Mariner que se mandaron de exploración a Marte y en 1965 el Mariner 4 saca fotografías cercanas de la superficie de Marte en la que no se ve más que un desierto helado, ¿no? Claro, aquello termina ya prácticamente la teoría marciana de los platillos volantes estaba obsoleta, ¿no? Porque bueno, allí se sabía que no había nada. Pero es que aquello, digamos que es lo que hace que todos se pasen a una nueva hipótesis, de los marcianos a la hipótesis extraterrestre. Ahí se la reconfigura, digamos, en ese sentido, ¿no? Ya son civilizaciones, una civilización o varias que vienen ya no del sistema solar, sino vienen de otras estrellas, incluso de otras galaxias, ¿no? Es decir, lo que va definiendo el fenómeno ovni es el horizonte, el límite de nuestro conocimiento científico. Ya tenemos visto y dominado el sistema solar, nuestro horizonte de conocimiento se aleja hacia las estrellas, ¿no? Luego más adelante veremos que se aleja incluso más allá de lo físico, se aleja, digamos, hacia las fronteras de la mente,
están siempre, yo diría que los ovnis están siempre en la última frontera del conocimiento. Ignacio, quiero preguntarte sobre el perfil de los testimonios, porque uno ve que ha cambiado un poco, ¿no? Ha variado el tema, han aparecido nuevos investigadores con otras visiones. Sobre esto tú tienes un libro que revisa la bibliografía del tema ovni y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Y hay algunos hitos importantes como los trabajos de Jack Vallée y John Keel, e inclusive en el día de hoy en países como España están los de José Antonio Caravaca, que en los últimos años le han dado más fuerza al tema paranormal que a la hipótesis extraterrestre del fenómeno. Pero tú que has investigado este tema al detalle, sobre todo desde el punto de vista del perfil del contactado, del testigo, ¿cómo se construye desde el punto de vista sociológico un testimonio ovni? ¿Qué elementos culturales y simbólicos intervienen para que la experiencia individual se convierta en un avistamiento? Avistamientos en los que en algunos casos aparecen evidencias físicas que si solo el tema tuviera lugar en el ámbito psicológico, pues lo podríamos limitar solo a ese ámbito, pero cuando aparecen evidencias físicas el tema se complica, se generan las dudas abriendo la posibilidad que el mundo interior del ser humano es infinito, inexplorado y pudiera interactuar con lo que llamamos realidad física. Pero específicamente te pregunto cómo se construye un testimonio ovni y cómo ha cambiado el perfil del creyente al día de hoy, qué lo caracteriza y diferencia con aquel de los años dorados de la ufología. Perdóname, Esto, Eduardo y Ignacio, yo quisiera agregarle lo siguiente: ¿qué función cumple, por ejemplo, los contactados? bueno, esto tiene varias partes. La primera es esa de cómo la construcción del caso ovni, ¿no? Porque, bueno, desde luego hay que aceptar que los testigos ven algo no identificado, un objeto, no sabemos lo que es y tal, pero cuando eso llega a un caso ovni, digamos que ya va cargado con toda una serie de significados, ¿no? El mismo ovni yo lo suelo escribir en minúsculas porque ya no es un objeto volante no identificado, tiene la vinculación íntima con el objeto extraterrestre, ¿no? Con cualquiera con el que hablas, ¿no? Si le dices, crees en ovnis o no sé qué, pues cómo no va a haber otras civilizaciones en el universo. Es una vinculación inmediata, ¿no? El objeto no identificado está inmediatamente vinculado en la mente de las personas con el objeto extraterrestre, ¿no? ¿Pero por qué se produce eso, no? Bueno, pues en primer lugar tenemos la percepción, es decir, el aspecto cognitivo, ¿no? De cómo se construye el caso ovni. La persona ve un estímulo visual en el cielo y la percepción no es exactamente como sacar una fotografía, que nos sale algo fiel en la mente. La percepción es interpretación, es asociar eso con una idea, con una imagen que nosotros tenemos en la mente sobre un objeto conocido. Si no conseguimos casar eso con las imágenes que tenemos de lo conocido, del avión, la estrella, etcétera, a eso no identificado le buscamos un significado simbólico, de acuerdo a esos objetos que están en nuestra cultura, como lo desconocido. Qué es lo desconocido en los cielos? Actualmente son los ovnis. Ya no es lo religioso, ya no son los portentos de la antigüedad, etcétera, ¿no? Es el ovni cargado con toda esa clase de significados extraterrestres, ¿no? Y la cultura, por tanto, alrededor, influye en la manera como el testigo lo cuenta, la manera como lo interpreta incluso a quién va a informarle. Normalmente va al ufólogo, ¿no? Y si no, va al periodista. ¿Y cómo lo interpreta el periodista? Como un fenómeno ovni. Es decir, ya todo viene determinado por la cultura, ¿no? Eh, y por otra parte, bueno, pues los contactados, preguntabais. Bueno, los contactados, evidentemente, son una nueva expresión de la religiosidad contemporánea, ¿no? Muy libre, muy creativa y que se adapta ya cuando entran en crisis las religiones tradicionales, los buscadores espirituales, como le llamaron algunos sociólogos, ¿no? Que estudiaron estos grupos, ¿no? Esos buscadores espirituales eh, van hacia creencias que se adaptan con las expectativas de nuestro tiempo, ¿no? Con lo tecnológico. Ahí tenemos los raelianos, por ejemplo, ¿no? Otros. Yo estudié un grupo de Madrid que ha sido
el grupo contactista más importante que ha habido en España, el Grupo Aztlán, y al mismo tiempo que aceptaban, conoceréis la misión Rama, iniciada por Sixto Paz en 1974 en Perú, ¿no? con una visión muy apocalíptica en aquel momento. Así es como el Grupo Aztlán de Madrid empieza con esa visión apocalíptica: el mundo se destruirá y los extraterrestres vendrán a llevarse a las personas que estén evolucionadas espiritualmente, ¿no? Bueno, eso con el tiempo va evolucionando hacia unas creencias de otro tipo, ya no materialistas en el sentido del fin del mundo, etcétera, sino de cambio en el interior de las personas, ¿no? De un cambio espiritual, ¿no? Y eso es lo que tenemos en los contactados. Eso es una forma más que fue muy vituperada en su momento por los ufólogos porque sentían vergüenza de esa gente que contaba contactos y no sé qué, y que sin embargo a mí me parece que los contactados pues, son una expresión más igual de válida que la de la ufología, ¿no? Los contactados son una búsqueda espiritual, ¿no? De otra manera, ya no es científica como la de los ufólogos, pero sino es una búsqueda espiritual, ¿no? En fin, podemos continuar con cualquiera de estos aspectos muy amplios, ¿no? Sí, efectivamente, y esta fue una anécdota, yo cuando estaba joven, hace muchísimos años de eso, le pregunté precisamente a un sacerdote eh, qué era eso, ¿no? Y entonces me dijo, es que esos son los ángeles, no son gente que viene de Marte, son Sí. ángeles que vienen a salvarnos. Los han llamado ángeles ayer, extraterrestres hoy, por ejemplo. Exacto. Ahora, ciertamente el mundo de hoy no se caracteriza por ser estable, por ser tranquilo, absolutamente. Más bien, las guerras son tan continuas y tan, tan normales que ya la gente ya no se, ya comienza a tomarlo como algo que con lo que debemos convivir todos los días. E incluso ya se está hablando una palabra que con absoluta franqueza, yo nunca la había escuchado, que se llama WAPS, que son los fenómenos aéreos no identificados, una Mm, modificación de ovni, ¿no? mm. Ahora, mi pregunta va a lo siguiente, ¿estamos ante un revival o ante otra forma de manipulación hacia nosotros? Sí, efectivamente es un revival. Me da la sensación como si se quisiera reinventar la rueda, ¿no? Con otro proyecto después de, fíjate, desde 1968-69, ¿no? Que terminó el proyecto, la investigación de la Universidad de Colorado sobre el expediente completo del Project Blue Book, que llegó a la conclusión de que no había en todo aquel archivo de casos acumulados hasta entonces, no había ningún aspecto que pusiera en peligro la seguridad de los Estados Unidos, que no había pruebas materiales de un fenómeno físico y tal, y se vuelve tantos años después, ¿no? A lo mismo, y claro, si se escuchan las palabras de Kirkpatrick, ¿no? El que ha sido el director de este proyecto de investigación sobre los WAPs, el proyecto AARO, ¿no? Pues claro, se entiende un poco de cómo una serie de personajes introducidos en la política han conseguido meter un proyecto a base de dinero y de influencias, ¿no? Con pruebas que resultan un tanto dudosas, ¿no? Porque las investigaciones que se han hecho de los casos más conocidos, incluso los presentados en estas audiencias, los hearings, ¿no? Del Congreso de los Estados Unidos, pues son bastante débiles, ¿no? Rumores, manifestaciones sin pruebas, casos que se demuestran que al final no era ningún objeto tecnológico maravilloso, sino que era un globito de cumpleaños que volaba al viento. En fin, me está dando la impresión de que de todas esas supuestas pruebas fantásticas de lo que se montó en el diario The New York Times en 1917, en 2017,
está quedando muy poco como no identificado y parece que la cosa deriva hacia la misma conclusión del proyecto de la Universidad de Colorado en 1969, ¿no? Que al final queda un residuo sin identificar, del cual no hay pruebas ni bases suficientes para poder opinar, y que hay rodeado todo de un montón de rumores sin fundamento sobre ingeniería inversa de naves capturadas por el ejército y cuestiones en fin, que no son cosas sin fundamento, ¿no? Como el Roswell, el platillo estrellado, etcétera, etcétera. En fin, Roswell daría para mucho, ¿verdad? Ignacio, el tema que tú has señalado desde el punto de vista sociológico del extraterrestre como un espejo deformado de la humanidad, en tu opinión, ¿qué rasgos son los que estamos proyectando allí en el periodo que tú has estudiado, sobre todo de la década de los 50 a la fecha actual? ¿Qué rasgos estamos proyectando allí en el fenómeno? ¿Qué dice eso de nuestras aspiraciones como colectivo? Porque inclusive en los casos de los contactados, siempre el mensaje es que la humanidad está destruyendo el planeta Tierra, que deben tomarse medidas urgentes para que haya un cambio de paradigma y el planeta se pueda salvar, etcétera. En los contactados, pues siempre hay como un tipo de mensaje, pero siendo el caso que estamos proyectando nosotros, los seres humanos, ciertos rasgos de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo eso y cuál es la dinámica que se maneja allí? Sí, en todos los aspectos. Ya hablemos del contactismo, hablemos de la ufología, etcétera. Lo que estamos haciendo es proyectar nuestras propias ideas, ¿no? No viene solamente de ahora. Por ejemplo, pues, estaba leyendo sobre la tradición de la pluralidad de mundos habitados, los autores, los filósofos, los teólogos, etcétera, cómo pensaron al extraterrestre. Y siempre, cuando lo ves en el pasado, te ríes un poco, ¿no? Porque, claro, era tan terrestre, ¿no? El mismo filósofo Kant, por ejemplo, ¿no? Pensaba que los seres de Júpiter y de Saturno, como eran los países fríos, como Alemania, el país frío, pues eran los seres más evolucionados del cosmos, más espirituales, etcétera. Mientras que en los planetas más cálidos, dígase los países del sur, África, etcétera, eran rudos y tal, ¿no? Bueno, pues es eso mismo, no tan, de una manera tan burda, pero un poco la cultura del momento se sigue proyectando, ¿no? O sea, a mediados del siglo XX tenemos, bueno, ya lo decía, la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es la literatura mitológica por antonomasia, ¿no? O sea, trasladan las ideas de cada momento. La idea de los marcianos viniendo aquí es una proyección de nosotros saliendo a la colonización del mundo, a la conquista, la invasión, ¿no? Esa invasión de los marcianos. Luego, con la cultura científica, lo que hemos hecho ha sido pensar que los extraterrestres ya no vienen en plan intervencionista, sino que vienen a estudiarnos, como decían los ufólogos, por ejemplo Antonio Rivera, el español, ¿no? Lo comparaba mucho, ¿no? Igual que nosotros investigamos un hormiguero y las hormigas no entienden lo que están viendo, ¿no? Un microscopio y tal, de la misma manera estarían actuando ellos en la Tierra, de una manera no intervencionista. Algo así como hace el antropólogo cuando va a una tribu en África, ¿no? De nuevo, una proyección, ¿no? Los humanoides, aquellos de Yader Pereira, que tenían todas formas, todas formas más humanas, eso, humanoides, ¿no? Si lo piensas bien, ¿por qué los extraterrestres van a tener una forma humana? Así era como los imaginaban también en el pasado, ¿no? Los teólogos pensaban que los extraterrestres eran una humanidad como la nuestra puesta por Dios allí, ¿no? Dios había puesto otras humanidades. Pues seguimos un poco en la misma idea o parecida, ¿no? Eh, y lo mismo en el contactismo. En el contactismo lo que hacemos es trasladar nuestras creencias religiosas, nuestra esperanza de un mundo mejor, del- del- ¿no? de la salvación, etcétera, hacia unos extraterrestres que vienen a salvarnos, que sustituyen a los dioses. Por acá le preguntan, un escucha de Lima, Perú.
O sea que lo que está en el área 51, supuestamente el cadáver de un marciano, por llamarlo, no un extraterrestre, de un marciano, es un cuento elaborado para distraer en un momento tan particular como el que vive el mundo. Porque hasta ahora nadie lo ha visto. Bueno, uno puede pensar si determinadas cosas aparecen en un contexto determinado por alguna causa, cuando es algo que alguien se inventa de pronto, ¿no? Bueno, yo no soy nada conspiracionista. Yo pienso que las cosas suceden bastante al azar, ¿no? En estos temas. Por qué aparece Roswell en 1980 de nuevo, después de 3 décadas de silencio? Bueno, porque se dan unos azares ahí de encontrar a un supuesto testigo que dice que recuerda, etcétera, y se empieza a explorar la supuesta memoria de unos testigos. ¿Por qué aparecen las abducciones en los años 60, 70 sobre todo, ¿no? Y la gran explosión de los 80, 90, ¿no? Porque, quizá porque toca un aspecto que está muy, muy vivo en la sociedad, que tiene que ver con la aceptación de la hipnosis en aquel momento, que luego se rechaza, vinculado con las ideas de los traumas infantiles, en fin, cuestiones del psicoanálisis que siguen ahí vivas en aquel momento, ¿no? Los fenómenos suceden, las oleadas, por ejemplo, ¿por qué suceden, no? Las oleadas de ovnis, ¿no? Bueno, una noticia en un momento determinado. eh, Martin Gardner, por ejemplo, dijo en 1952 que la oleada del 52 había surgido por un artículo de la revista Look en el mes de abril. Bueno, pues tenía que ver, ¿no? Igual que los ovnis aparecieron en España absolutamente vinculados al primer artículo que publicó Donald Keyhoe en Estados Unidos, ¿no? Diciendo que los platillos volantes eran marcianos. Eso se dio a conocer en España, y lo que no tenía una identificación concreta pasó de pronto a identificarse con platillos volantes marcianos y creó una oleada de observaciones, ¿no? Los aspectos sociológicos son tan complejos que habría que ver en cada caso, ¿no?, cuál es el activador, ¿no? Uno, uno se preguntaría, ¿este fenómeno también pudiera ser una respuesta inconsciente al vacío espiritual que dejan algunas religiones en las sociedades modernas? ¿Cómo vincular este tema con lo religioso? Y también te quería preguntar, Ignacio, desde el punto de vista científico, pues cada vez la comunidad científica está más de acuerdo en la potencialidad y posibilidad de que existan muchas civilizaciones extraterrestres en el universo, tomando en cuenta pues lo amplio que es el universo, los miles de millones de galaxias que existen y la gran cantidad de planetas que se han descubierto también en los últimos años. Pero siempre, por supuesto, está de por medio el tema tecnológico para que esas visitas se concreten, pero es un tema tecnológico que se analiza desde el punto de vista de lo que nosotros hemos avanzado en ciencia y tecnología y en lo que nosotros proyectamos que podemos avanzar en ciencia y tecnología en los próximos años. Pero eso no indica, si uno ve por lo menos el hombre 300 años atrás, no se imaginaría jamás todos los portentos tecnológicos que existen hoy en día. Imaginémonos 300 años más adelante o miles de millones de años más adelante. ¿Por qué hago este comentario? Hay la posibilidad de que alguno de estos casos no tengan mucho que ver con el tema sociológico, el tema cultural, el tema religioso, sino verdaderamente estemos en presencia de casos reales. Yo me acuerdo cuando yo investigaba mucho el tema desde el punto de vista de los informes de Hynek, él llegó un momento en que sí decía, bueno, hay muchos casos que tienen explicaciones muy pedestres, pero hay otros que en un porcentaje mucho menor que no tienen ningún tipo de explicación, y eso lo hizo a él cambiar inclusive de perspectiva sobre la visión de este fenómeno. Igual ha sucedido también con Jacques Vallée y John Keel y todos estos autores, o muchos de los que tú investigas en tu historia bibliográfica exhaustiva. ¿Qué opinas tú al respecto sobre el tema religioso y sobre el tema de esta posibilidad que sí estemos enfrente de algunos casos que no tengan ninguna explicación? Sí, bueno, empiezo por decir que, desde luego, hay
que aceptar que puede haber observaciones ovni absolutamente inexplicables que puedan deberse a una tecnología, etcétera. Yo no soy experto en esos aspectos tecnológicos de investigación de casos, etcétera. Yo no me voy a poner a explicar, porque ese no es mi papel, explicar los casos según rayos en bola o según esto o lo otro. Yo lo que hago es una interpretación de cómo interpretamos el fenómeno, de cómo le damos sentido, ¿no? A aquello que no conseguimos identificar en el aire o en los cielos, ¿no? Y que tiene que ver con toda esa tradición que yo decía. Fíjate todo esto que estabas diciendo antes de que en todos esos mundos posibles que de hecho se van descubriendo, ¿no? Planetas extrasolares, ¿no? Y eso sigue dando sentido a toda esa tradición, ¿no? Esto es un pensamiento muy antiguo, ¿no? Que nos viene desde los presocráticos griegos y sobre todo desde el Renacimiento, ¿no? Es lo que se llamó en la teología, sobre todo, y tal, el principio de plenitud, ¿no? Ujú. El universo está tan lleno de estrellas que no es posible, es un argumento teleológico, es decir, que todo está orientado a un fin, ¿no? Dios hizo la creación con una finalidad, hizo el universo con una finalidad, no es posible que esté ahí vacío y tal. Por tanto, todos los planetas tienen que estar habitados, ¿no? Este es el principio de plenitud, ¿no? Y además por el otro principio que se llamó de analogía, ¿no? Igual que hay vida aquí, hay vida del carbono, hay vida de tal, pues lo mismo tiene que existir en otros sitios. El universo tiene que ser igual a la Tierra y tiene que estar lleno de vida, ¿no? Y eso se traslada actualmente a la ufología. Ese es el mismo concepto que sigue vivo a través de los siglos, ¿no? Y está en el argumento de cada persona con la que habla sobre el tema, ¿no? Dile que no crees en los ovnis y te dirá, pero no crees que en esos planetas que hay por allí tiene que haber en alguno, tiene que haber vida, etcétera. Es un argumento lógico, ¿no? No necesariamente científico, porque muchas veces los argumentos de todo esto han sido más metafísicos, teológicos y tal que científicos. Solamente en el último siglo realmente ha entrado ahí la ciencia, ¿no? Y pues eso, la tecnología, vamos, es perfectamente posible. De hecho, bueno, pues, gran parte de los ovnis son tecnología. Actualmente se está produciendo observaciones de drones, por ejemplo, ¿no? Observaciones desde hace muchos años. Hay confusiones con satélites artificiales y he sido testigo de ello, además en directo, o con aviones también, ¿no? Cuando uno ha estado sobre el terreno, pues te das cuenta de que lo que una persona en aquel momento está diciendo que es un ovni, no sé qué, si estás allí, te das cuenta de que tiene una explicación lógica. Si no estuvieras allí, ya tendrías un caso ovni, ¿no? Y probablemente bastante adornado, ¿no? Yo no me aventuro a intentar explicar los casos de los demás porque no, si no estás en el lugar, ¿no? Es muy difícil pronunciarte, ¿no? Pero yo tengo dos preguntas. Ya una parte la has respondido. Y la primera tiene que ver la consideración de la ufología como una forma de religiosidad moderna, ¿no? Adaptada a la era tecnológica. ¿Es posible hacer eso? Y la segunda tiene que ver con lo siguiente, es que pueden existir paralelismos entre los antiguos relatos de las apariciones y los nuevos, los encuentros cercanos con supuestos extraterrestres. Eh, yo más que decir que la ufología es una forma de religiosidad, bueno, también es una forma de ciencia, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir absolutamente es que la búsqueda de contacto con extraterrestres es una forma de religiosidad, ¿no? Pero hay una ufología como una búsqueda científica, ¿no? Y, pero sí es verdad, como ha dicho alguien, que mm, detrás en los inicios, digamos, de estos investigadores, Michael Shermer, por ejemplo, lo dice en un libro, ¿no? Él descubrió que en los investigadores del programa SETI, de búsqueda de inteligencias extraterrestres, se había dado en todos ellos en su infancia, adolescencia, en su juventud, creencias religiosas muy profundas, algunas fundamentalistas, ¿no? Y vinculadas también con el espacio, con la ciencia ficción y tal. Y,
y efectivamente sí que yo lo he visto, porque desde muy joven estuve en la ufología, que había bueno, una cierta sustitución, digamos, de la maravilla de la, de la religión católica y tal, había una cierta sustitución por la ufología, pero no en el sentido de que fuera exactamente la ufología una religión. No, yo creo que lo nuestro era, por lo menos en el grupo CIOBE de Santander, en el que yo estuve y otros, ¿no? También era una genuina búsqueda científica, igual que alguien puede buscar la vida la vida biológica en la superficie de Marte, ¿no? Sí, sí que es verdad esto, de que en muchas personas hay una búsqueda de una espiritualidad que tiene que ver con lo paranormal, etcétera, y también con los ovnis, ¿no? Con la idea de que la evolución eh, de nuestro nivel material llevará en el futuro a niveles superiores, digamos, como más etéreos, en una evolución espiritual que tiene que ver mucho con aquella idea antigua también de la metempsicosis, o sea, de que las almas de los muertos van de un planeta para otro en niveles superiores, cada vez superior hacia el centro del Sol y tal, ¿no? Hacia un centro espiritual, ¿no? Es una idea antigua, pero está vinculado, ¿no? Y así es, vamos, ¿no? Creo que, sí, creo que en el fondo, digamos, hay una raíz de búsqueda religiosa en todo lo que es la mirada al universo. Creo que, como decía Pascal, ¿no? Aquello del asombro, se quedaba espantado, ¿no? Ante la inmensidad del universo. Yo creo que todos, aunque seamos urbanitas y tal, pues hemos sentido en algún momento esa manifestación de casi mística, de mirada al universo y de asombro, ¿no? De qué hay, qué es eso, ¿no? ¿Qué hay más allá, ¿no? Bueno, algo hay, algo místico habrá detrás. Ignacio, cuando tú has llevado a cabo estos trabajos de campo de investigación con grupos de contactados, con escépticos, con creyentes que no han visto absolutamente nada, ¿qué diferencia has encontrado en esos grupos desde el punto de vista sociológico? Porque el que ha visto algo o el contactado, bueno, salvo que sea un mentiroso empedernido, hay algunos que dicen, bueno, vi lo que vi. Puede que no exista en la realidad que nosotros manejamos, pero en mi realidad de ese momento lo que vi, lo vi. Y el creyente pues sí se maneja y el escéptico también en campos distintos, ¿no? Recuerdo esa frase de Carl Sagan que decía grandes aseveraciones requieren de grandes pruebas, pero pudiera un lado o el otro decirlo, ¿no? Si asevera que este fenómeno existe y que existe la vida extraterrestre, pues requiere de grandes pruebas. Y alguien pudiera decir, bueno, si tú dices que no existe, pues también requiere de grandes pruebas que no existe. ¿Cómo ha sido tu trabajo con estos grupos de contactados, de escépticos, de creyentes, etcétera? ¿Y has encontrado algún tipo de resistencia desde el punto de vista académico o no a los trabajos que tú has realizado que son meramente académicos o que son 100% académicos? Empezando por la primera parte, claro, como yo empecé muy joven, igual que empezábamos todos muy jóvenes en aquella generación de los años 60, los 70 y hasta los 80 y más, ¿no? Que curiosamente no se ha producido el mismo relevo generacional en la ufología de lo que hubo entonces. No existe ese relevo generacional actual, ¿no? Los que empezamos muy jóvenes en la ufología, todos creíamos absolutamente en los extraterrestres. Era la hipótesis básica de los platillos que venían y tal. Nuestro grupo, bueno, y yo en particular, tenía un cierto interés por la astrofísica y un interés por la metodología científica y por lo tanto no me dejaba llevar por ideas muy especulativas, ¿no? Pero todos aquellos que luego se hicieron escépticos, los años 80, ¿no? Que son el crecimiento del movimiento escéptico internacional, ¿no? El SICOP en Estados Unidos, ARP en España y otros, ¿no? En Francia, etcétera, todos salieron
bueno, por lo menos aquí en España y en otros sitios salieron de la ufología. Los que se hicieron escépticos habían sido igual que nosotros ufólogos que llegaron al escepticismo y tuvieron una reacción contraria. O sea, algunos se sintieron engañados, ¿no? por los medios de comunicación, por los ufólogos charlatanes, no sé qué, ¿no? Pero efectivamente el origen ha sido común, ¿no? Bueno, yo hice el trabajo a principios de los 2000, el trabajo para el diploma de estudios avanzados, que bueno, luego ha desaparecido, se ha igualado con Europa, ahora es máster en antropología social. Lo hice sobre ese grupo de contactados de Madrid que decía, ¿no? Y bueno, al tribunal les sonó un poco raro, porque es que no se había hecho ningún trabajo universitario sobre los ovnis en España, ni se ha hecho ninguno más, ¿no? Luego también quise seguir años más tarde, ¿no? Porque claro, estaba muy liado con mi trabajo en la cooperación al desarrollo en el extranjero, ¿no? Pero años más tarde quise hacer la tesis doctoral sobre estos temas, pero bueno, encontré unas ciertas reticencias, sobre todo dependiendo de profesores, dependiendo de la universidad, etcétera, ¿no? Tienes que dar con un instituto universitario o con un departamento determinado y tal que esté en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en estudios religiosos, en estudios cognitivos, etcétera. Entonces sí les interesa, pero tiene que estar muy vinculado con su programa, ¿no? Al final me metí a hacerlo sobre otro tema, que era la cooperación al desarrollo, en fin, bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Pero bueno, desde luego, fíjate, desde las primeras tesis que se hicieron en los años 70 hasta ahora, vamos, en Estados Unidos hay centenares de trabajos universitarios, en Europa, en España, mucho menos. No sé, aquí hay un poco el pudor yo creo, de ciertos departamentos de tratar un tema que yo no sé si será esto que se repite ahora mucho, ¿no? De un tema estigmatizado, ¿no? Bueno, yo creo que todo depende de cómo lo plantees y con la seriedad que lo plantees. Desde luego, si lo planteas con la seriedad que David Grush y otros personajes que han aparecido de Congreso norteamericano estarán estigmatizados toda la vida. Así es. Sí, por acá te hace una pregunta un poco complicada, pero que te la voy a vincular con ese cuadro que tienes tú detrás, exactamente, ¿no? Ah, Es sí, una es que soy, lucha entre. soy pintor ocasional. Sí. Así, Ah, este cuadro que tienes detrás plantea una lucha increíble. sí, es una especie de broma, porque a mí me gusta divertirme. Son mis temas, ¿no? Yo pinto sobre mis temas. Los monstruos invadiendo la ciudad de Santander, o en este caso es el apocalipsis. Lo puedo ahí, Ujú, lo puedo ujú. ahí sacar un Sí, poco sí, más. sí, Es perfecto. el apocalipsis en el Paseo Pereda de Santander, ¿no? Con las naves marcianas que invaden la bahía y bueno, pues toda la parafernalia típica, incluido el extraterrestre mesiánico que aparece en los cielos. En fin, Así es, así es. Pero son los temas que me divierten. aquí te preguntan lo siguiente. La creencia en extraterrestres como salvadores, como dominadores, forma parte de una cosmovisión ideológica que necesita de un otro superior, ya sea como redentor o como enemigo. Sí, evidentemente, porque si no tenemos los monstruos, ¿no? Esa es la otra cara, yo creo, ¿no? De lo misterioso es la criptozoología, que escribí también ese libro que conocéis, ¿no? Así creamos monstruos, de cómo se crea el monstruo como el otro, es una especie de la marginación del otro, ¿no? De cómo ponemos barreras de nuestra cultura para diferenciarnos de los demás, de lo que en la antigüedad era el bárbaro, el salvaje, el primitivo, ya con la antropología, etcétera, ¿no? Pero en cambio con los extraterrestres tenemos al otro salvador, ¿no? El superior, ¿no? Más evolucionado tecnológicamente, pero también físicamente, incluso porque los contactados, quiero decir, los extraterrestres de los contactos mesiánicos son como ese que aparece ahí, el nórdico que se diría ahora,
el rubio angélico, sobre todo, ¿no? Es un ser angélico, ¿no? Y ya sabéis que desde siempre está vinculado simbólicamente lo bello con el carácter espiritual y moral, ¿no? Por lo tanto, en la ufología, cuando aparecen extraterrestres feos como aquellos de Kelly Hopkinsville, eran una especie de grullas o no sé qué, unos monstruos feos, ¿no? El carácter moral va vinculado simbólicamente con el carácter estético y ético, ¿no? O sea, Ignacio, ¿cómo ves el tema del impacto de la inteligencia artificial y la futura colonización de Marte? ¿Cómo se maneja el mito extraterrestre? ¿Estará siendo desplazado de una forma inexplicable? ¿O crees que perdurará en el tiempo con el silencio inquietante ese que tenemos como habitantes de un planeta remoto en un universo infinito entre muchos más? ¿Ese mito irá cambiando en el tiempo? pues mira, ya creo que escribí ya en aquel primer libro que hice en 1993, entre ufólogos creyentes y contactados, ya me atreví a hacer una predicción de lo que iba a ser la ufología y el tema ovni. Y creo que se ha cumplido bastante, porque es que la evolución era clara. O sea, los ufólogos críticos, los que tienen experiencia y han evolucionado dentro de la investigación del tema, irán cada vez más ya no serán ufólogos, o sea, serán el antropólogo que estudia las creencias o el físico que intenta identificar un caso, etcétera. Eh, y el tema ovni, yo lo comparo bastante desde un tiempo con el espiritismo, ¿no? ¿Qué pasó con el espiritismo? Que la crisis de las religiones tradicionales puso en cuestión aquello del contacto con los muertos, ¿no? ¿Y qué lo sustituye? De pronto los contactados retoman las técnicas del espiritismo, el viaje astral, la comunicación por medio de la tabla Ouija, la canalización de mensajes, etc., todo aquello, pero ya no es el viaje astral y tal como se contacta con los extraterrestres, sino que los extraterrestres viajan en naves, ¿no? A partir de Ballard, por ejemplo, en los años 30, y ya claramente con Adamski y sus compañeros, ¿no? Eh, es decir, esa es la misma comparación que puedo hacerlo. O sea, igual que entró en crisis el espiritismo a partir de los años 20, 30 y quedó obsoleto, creo que la ufología ha llegado a un callejón sin salida, de descrédito, ¿no? Por ejemplo, Roswell ha sido una tomadura de pelo, ¿no? Nos han metido algunos investigadores, digamos, externos a la ufología, que lo ven desde fuera, ¿no? Como Stephen Dick, que ha estudiado la tradición de pluralidad en mundos habitados y tal, ha visto que la crisis de la ufología y de la hipótesis extraterrestre se debe en parte a esto, al descrédito precisamente de las investigaciones de la ufología, eh, también a los contactados, pero bueno, eso podría ser no debería afectar necesariamente a la ufología, ¿no? Pero sí que afecta, por ejemplo, toda las abducciones, ¿no? Las abducciones ha sido un fenómeno llevado al absurdo, ¿no? Cuando una encuesta llega a decir que 5 millones de norteamericanos han sido secuestrados por extraterrestres, es que hemos llegado al nivel del absurdo y a partir de ahí el fenómeno entra en crisis, ¿no? Y te das cuenta de que la hipnosis no se había valorado adecuadamente, de que la hipnosis es una recreación y una fantasía, ¿cómo se diría? Se fantasea, ¿no? A través de la hipnosis y la influencia cultural y del medio y tal. No hay más que estudiar, por ejemplo, el caso del matrimonio Hill, que es el primero que se universaliza para ver cómo se crea un fenómeno. La abducción no es un caso que alguien cuenta que ha sucedido de un día para otro, es un proceso, ¿no? De creación en la mente y en la sociedad de una historia, de una narrativa, ¿no? Bueno, pues así ha sucedido con todo, las abducciones, todo lo demás se ha desmontado y el fenómeno en su conjunto creo que ha entrado en crisis y por eso estamos en la tercera década del siglo XXI en que ¿qué ha pasado con todo esto de los WAPs, ¿no? Del proyecto AARO?
bueno, pues yo le vaticino un final como el del proyecto de la Universidad de Colorado, y si no, al tiempo. Si los extraterrestres existen o no existen como entidades reales, ¿por qué seguimos necesitándolos? ¿Qué hueco viene a llenar en la psique colectiva? ¿Qué viene a llenar? Bueno, yo creo que viene a llenar una cierta necesidad. No me gusta mucho hablar de necesidades y tal, de una manera funcionalista y tal, ¿no? Pero sí que hay una, digamos, la manera como pensamos, como creemos, etcétera, como dicen los antropólogos cognitivos, nuestras funciones mentales, nuestros mecanismos mentales hacen que sea lógico, ¿no? En la cultura en la que estamos, imaginar a seres más poderosos de otros mundos, ¿no? Esto que decía, ¿no? Basta mirar al cielo para imaginar que todo eso no puede estar al azar, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento lógico, ¿no? Y, y la ufología viene a llenar esa necesidad de explicación, en primer lugar. Luego habrá otras razones incluso sociales, ¿no? Ciertas personas se sienten vinculadas, comprometidas con un determinado medio, eh, les puede llenar psicológicamente también, pero creo que como creencia en la sociedad en general, como mito, ¿no? O digamos como mitología completa, ¿no? Del siglo XX y XXI, lo que nos da es una visión del mundo, una visión en la que el universo está habitado por distintas civilizaciones superiores, tal, y para algunos, los que no son demonólogos ni tal, al estilo de John Keel, etcétera, con una cierta esperanza, ¿no? De que la esperanza del contacto con otras civilizaciones, como en la película de Arrival, La Llegada, ¿no? De que eso nos traiga alguna iluminación, ¿no? Yo creo que esa esperanza, que es un poco religiosa, ¿no? Esa esperanza del contacto, ¿no? De que hay alguien ahí fuera, con que no estamos solos, creo que es una motivación muy poderosa. Ignacio, quería preguntarte también desde el punto de vista cultural, sociológico, por qué las entidades gubernamentales de los países, sobre todo donde este tema tiene mucha audiencia, diría, bueno, en Europa se hablan de informes clasificados y desclasificados de la Fuerza Aérea Española, etcétera, incidentes también que han tenido mucha cobertura, como el incidente en Manises, etcétera. Y también en los Estados Unidos, pues muchos informes que hay grupos que basados en el acta de transparencia de la información quieren que se publiquen y hay esa pugna entre gobierno y grupos que quieren más transparencia en el asunto. ¿Qué denota ese comportamiento de las entidades gubernamentales de los estados en relación a este tema? Bueno, yo creo que desde el principio, como sabéis, la ufología se vinculó desde el primer momento, desde el primer artículo de Donald Cahill, con la hipótesis marciana y su primer libro de 1950. La ufología se vincula ya inmediatamente con la denuncia de la conspiración de silencio, ¿no? De que las autoridades ocultan información, y efectivamente así ha sido, ¿no? O sea, el tema de los ovnis ha sido declarado materia reservada en España y en otros muchos países, o sea, secreto, ¿no? ¿Por qué? Yo lo atribuyo, en primer lugar, claro, porque dar la información abiertamente podía poner en riesgo, por ejemplo, cuáles son nuestras capacidades de intervención aérea cuando aparece algo, ¿no? Más valía callarlo, incluso que dar a entender que no habíamos conseguido interceptar un determinado aparato en vuelo. Pero también indicaba, yo creo, por parte de los militares, por ejemplo los españoles, ¿no? Un desconocimiento. O sea, ¿y qué decimos sobre esto? Si no sabemos nada, ¿no? Porque bueno, el ejército español y otros igual, ¿no? Pero no sabían más de lo que sabían los ufólogos. Fijaos que la desclasificación, que yo sí creo que se llevó a cabo exitosamente, a pesar de que hayan desaparecido papeles, porque yo conozco la administración y sé que desaparecen papeles. O sea, no hay ninguna conspiración ahí de hacer desaparecer determinados expedientes, ¿no? Creo que lo que ha salido es lo que había, y lo que indica es que los militares no sabían más que cualquier otro, no sabían más que los ufólogos. Fijaos que Vicente Juan Ballester Olmos estuvo asesorando durante años al Ejército del Aire
español en la identificación de ciertos casos, porque, claro, como experto en el tema OVNI, pues manejaba, ¿no?, una serie de claves que habían explicado ciertos casos, ciertos fenómenos, ¿no? Es decir, el ejército no sabía. Y por lo tanto, la respuesta fue, pues, bueno, mantener aquello callado hasta que los ufólogos se pusieron tan pesados que dijeron, bueno, vamos a desclasificar esto porque esto no tiene, al cabo de los años, ¿no?, se dieron cuenta, esto no tiene ninguna consecuencia para la seguridad aérea ni nada, y más vale mostrar transparencia. Así fue, ¿no? Creo que la desclasificación a lo largo de los años 90 pues sirvió para esto, ¿no?, para despejar cualquier duda. Mm, eh, claro, hay todavía secretos oficiales y no sé qué, pero no hay realmente nada que diga tenemos la gran prueba y tal, y así se ha demostrado, ¿no?, con la ley de libertad de información en Estados Unidos, pues también creo que ha pasado lo mismo, ¿no? Eso lo sabrán mejor los que investigan el contexto norteamericano, ¿no? Pero bueno, básicamente diría eso. Ignacio, ¿cuál es tu mejor predicción sobre el estado presente y futuro de este tema en términos sociológicos, antropológicos, culturales y científicos? La verdad es que intento en algún momento imaginar cuál será la evolución del fenómeno ovni, ¿no? Porque puede ser muy azarosa, ¿no? Por ejemplo, el tema Roswell apareció pues por un azar, un tema que estaba completamente olvidado durante décadas, de pronto surge porque alguien dice que ha visto algo y se organiza ahí un tinglado comercial, ¿no? También. Eh, lo mismo he dicho de las abducciones, que me parece un tema súper interesante, ¿no? ¿Hacia dónde va a derivar en estos tiempos en que la inteligencia artificial, la genética, lo cognitivo, la mente y tal son las nuevas fronteras de nuestro conocimiento? Pues es muy difícil verlo, ¿no? Por ejemplo, vimos relacionado con en ese artículo, ¿no?, de los marcianos a la hipótesis psicosociológica, ¿no?, cómo la ufología fue hacia la explicación de los fenómenos cognitivos y culturales. Es decir, el ovni se explicaba por la, por la percepción, pero también por la cultura sobre las creencias en extraterrestres, ¿no? ¿De qué manera eso en el futuro va a crear un nuevo fenómeno completamente imprevisto? De momento no lo sabemos, pero yo sí que pienso que el fenómeno ovni tal como lo conocemos, las naves, el platillo volante y tal, va hacia su extinción. Surgirá otra cosa, pero yo lo veo más como el espiritismo, ¿no? Eh, Estaba relacionado con un contexto de creencia religiosa. Los ovnis nacieron en un contexto de la carrera espacial, ¿no? Así han vivido durante toda su época de esplendor. Y yo diría que esa idea va en crisis y surgirá otra cosa, que no sabemos todavía lo que es. Es como, perdón un segundito, es como una visualización de lo no humano. Sí, eso tendría que ver quizás con con el concepto de lo humano y de lo no humano. Eso algunos que se llama lo transhumano, del poshumanismo, tal. Bueno, pues vamos a ver qué ideas surgen de ahí, ¿no? Y ya te digo, y de esas fronteras de la mente, de lo cognitivo, de la genética y de tal, y de qué manera la influencia artificial va a crear algo que no somos capaces de prever. Muchas gracias, Ignacio, por habernos acompañado en el séptimo laberinto. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por los mitos modernos. Hemos visto cómo los ovnis no solo surcan los cielos, sino también los laberintos simbólicos de la mente humana. Nos has ayudado a entender que detrás de cada platillo, de cada relato de abducción y de cada figura luminosa que aparece en la oscuridad, que realmente se revela, es una historia sobre nosotros mismos, nuestros anhelos, nuestras crisis, nuestras esperanzas de contacto, de redención o de sentido. Los extraterrestres, según Cabria, son un espejo, uno deformado pero también revelador. En ellos proyectamos lo que hemos perdido, lo que tenemos, lo que aún soñamos ser. Y aunque quizás no lleguen jamás desde otra galaxia, no cabe duda de que ya han dejado huella en el imaginario colectivo de una humanidad que sigue buscando señales.